Tuve la fortuna y me seleccionaron dentro de esos 100 candidatos, pero también sin tener mucha idea de qué especialidad quería hacer, porque yo recuerdo en aquella época que me decían, bueno, ¿quieres ser fresador? Y yo, fresador, pensaba que era recoger fresas, o sea, no, pues es un oficio con unas máquinas que tienes que limar el material y yo no sabía que era un tornero, no sabía que era un ajustador. Esto era una escuela donde se enseñaba disciplina, compañerismo, trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad. O sea, dijéramos que cuando acababas la formación de aquí eras un hombrecito, ¿eh? Aquello que las madres decían, he podido colocar a mi hijo en la SEAT. O sea, el verbo era colocar, porque para una madre de una familia humilde, que hubieran seleccionado a su hijo en la escuela, que hubiera acabado la formación, que hubiera entrado con un oficio, era pues para toda la vida, ¿no? Que en mi caso casi que es así. La formación profesional me ayudó en mi trabajo, pues realmente para empezar con una muy buena base como oficial matricero. SEAT tenía y sigue teniendo un sistema de concursos para ascender, donde hay que hacer unos exámenes, unas pruebas. Fui ascendiendo de categoría, o sea, fui ganando más dinero, llegué a ser encargado y entonces en paralelo, como siempre he sido una persona con muchas inquietudes, pues una vez que acabé maestría me matriculé para hacer ingeniería técnica en la escuela de Urgell. La formación profesional hoy día es quizás la mejor puerta para el futuro. ¿Y por qué digo que es la mejor puerta? Porque yo creo que años atrás se desprestigió un poco, o sea, hubo un poco la sensación social de que todos los padres pues queremos que nuestros hijos sean abogados, médicos, ingenieros y arquitectos. La formación profesional te permite abrir esa puerta que yo decía directamente a un puesto de trabajo reconocido y valorado.